más abordamos nuestro proyecto de residuo cero. Ya saben ustedes, 16 programas en los que estamos hablándoles, contándoles de sostenibilidad, de economía circular y de otros muchos asuntos que verdaderamente son importantes, sobre todo para el cuidado de nuestro medio ambiente y también para la salud de nuestro propio planeta. Hablábamos en nuestro primer programa con Fernando Mendoza, les decíamos, es el gerente del Consorcio de Residuos, una entidad que trata o que se dedica especialmente al tratamiento de los residuos. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros otra parte de ese consorcio de residuos, parte además muy importante, como es el responsable de la Oficina de Prevención y de Economía Circular del propio Consorcio de Residuos. Siempre les decimos durante todos estos programas que el mejor residuo es el que no se genera. La prevención, importantísimo. Óscar Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, es así, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera. Sin ninguna duda, que el residuo que no se genera no va a crear ningún problema ni de recogida, ni de tratamiento, ni de transporte. O sea que en la medida que seamos capaces de reducir, de prevenir la ingente cantidad de residuos que generamos, pues sin duda es mucho mejor. Lo has explicado perfectamente. Bueno, prevención, no generar residuo o intentar generar el mínimo residuo posible, ardua tarea. Ardua tarea, porque además tenemos que decir claramente que, claro, nosotros siempre pedimos desde la administración, desde donde trabajamos, pues un esfuerzo a la ciudadanía. Lógicamente, no solamente podemos pedir un esfuerzo a la ciudadanía, todas las administraciones, todos los estamentos de la sociedad nos tenemos que implicar. Y está claro que no siempre todo el mundo tiene la misma responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos sí que tenemos parte de esa responsabilidad. Entonces, quiero dejar claro que normalmente generación de residuos y consumo es algo que va muy unido, es decir, cómo nosotros seamos capaces de ir a consumir a la tienda de pueblo intentando impulsar el comercio local y qué tipo de productos cojamos de las baldas o nos den, no tiene nada que ver en la generación de residuos. Es decir, hay cosas que podemos hacer en el día a día que luego afectan a la cantidad de residuos que generamos. El kilómetro cero, por ejemplo, ¿no? Del que hablamos tanto, que no es ni más ni menos que comprar en cercanía. Es fundamental comprar productos de temporada, productos que estén, como muy bien dice, cerca de donde lo vamos a comprar, y luego impulsar a las tiendas de pueblo, o sea que es fundamental que puedan vivir, porque no solamente nos venden productos, sino que hacen sociedad. Esto lo quiero dejar muy claro, de la importancia que tiene el consumo y el comercio local, así que os animo a que compréis en las tiendas de vuestros pueblos. Bueno, buen consejo. Óscar, las fake news de las que tanto hablamos, o mentiras de las redes, ¿no?, básicamente, y los mitos, es algo contra lo que lucháis además incansablemente desde la Oficina de Prevención, porque hacen mucho daño a todo lo que es la reducción, la reutilización, el reciclaje, ¿no?, que son un poquito las 3 R's famosas bueno, pues que nos llevarían, ¿no?, a esa economía circular y a esa sostenibilidad, y muchas veces quedan sin respuesta. Es un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿no?, responder a esos falsos mitos que nos encontramos en el día a día relacionados, como digo, con el reciclaje, por decirlo así de una forma amplia, pero que también podría ser de reducción y de reutilización. Algo que se oye muchísimo cuando les dices, hay personas, ¿no?, ¿por qué no separas? Te dicen, ¿yo para qué? Si luego lo juntan todo. Bueno, efectivamente es un tema muy recurrente, muy importante, porque estos falsos mitos. Bueno, yo siempre suelo decir que por mucho que tú trabajes, incluso aunque lo hagas más o menos bien, pues una mentira bien contada y repetida, o que se repite mucho y que llega a calar en la sociedad, y sobre todo, y lo voy a dejar muy claro, que hay muchas personas que le vienen muy bien estos falsos mitos para justificar su inactividad o su responsabilidad con la sociedad, pues es un problema importante. Y hay varios, y me alegro mucho que este tema lo toquéis, porque además esto a nivel de ciudadanía se oye mucho, y uno de los que acabas de comentar es ese, ¿no? ¿Para qué voy a separar? Porque normalmente sí, en la prevención, en la reutilización,
pero donde más vemos que estas fake news o estos falsos mitos, donde más vemos que afecta es en la separación en el hogar, ¿no? A la hora de que las personas tengamos que separar. Pues bueno, pues os tengo que decir que efectivamente nos toca gestionar un montón de mancomunidades, un montón de rutas. Como veis, en todas las mancomunidades navarras ya hay todo diferenciado por colores y por tipos de residuos, y eso, desde luego, como se puede entender, no se hace para luego mezclarlo todo. Es decir, eso lo que hacemos es, cada ruta tiene su recorrido, tiene su fracción. Cualquier entidad, incluso en sus páginas web, pone perfectamente cada día lo que recogen. Los establecimientos de hostelería también lo saben muy bien, porque saben cuándo tienen que sacar, y les aseguro que aquí no se mezcla nada. O sea, tengo que decir también casos concretos, porque fíjense, además, en alguna de las mancomunidades, los responsables de la gestión de los residuos tienen tal comunicación con el personal que está en ruta, a los cuales les mando desde aquí un abrazo y, bueno, me quito la boina por el respeto que me dan, el trabajo que hacen, pero fíjense, mandan un aviso, por ejemplo, porque esto lo he visto yo, a mí me llamaron en una ocasión que en un contenedor amarillo de envases había un montón de pieles y tripas de jabalí, con lo cual, lógicamente, ese contenedor no se puede echar al envase. Es decir, incluso si alguna vez ven por la ventana de que ahí va, ha cogido un contenedor gris y luego ha echado uno amarillo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque eso no pasa nunca si no hay alguna cosa grave. Esto es, vamos, completamente falso. Se separa y se llevan a diferentes plantas para luego separar. Bueno, y además en los distintos reportajes, que algunos ya los hemos visto, otros los iremos viendo, se ve perfectamente, tanto traperos de Maús, por ejemplo, la ropa, los electrodomésticos, todo totalmente separado. En Culebrete, todo totalmente separado. En Ribera Alta, la planta de envases, todo totalmente separado. O sea, quiero decir que no hay más que ir a una planta de cualquier tipo de residuo y ver que efectivamente no solamente lo que se trata en esa planta, sino también otros residuos que se recogen para enviar a reciclador, están cada uno en zonas diferentes y completamente diferenciados. Pero sí que es verdad que a veces hay excepciones y también hay que contarlas, Óscar, para que la gente lo sepa. Yo recuerdo que aquí en Ribera Alta hubo un problema en una ocasión porque en San Adrián concretamente los contenedores soterrados, para aprovechar los contenedores como no se ven, pues se habían utilizado contenedores viejos. Entonces donde marcaba contenedor amarillo se había puesto un contenedor azul viejo para utilizarlo, o al revés, bueno, no recuerdo los colores. Sí, sí. Y claro, se estaba recogiendo envase y se echó el contenedor azul. Claro, la gente decía, lo mezclan, no, es que ese contenedor lleva envases, porque lo que importa en el soterrado es lo que marca arriba, no el color del contenedor de abajo, ¿no? Es más, ratificar que hoy en día, si al personal de cualquier mancomunidad que está recogiendo residuos se le ve mezclando residuos de manera equivocada, se le apercibe para, no, si se puede, no renovarle más. Esto es algo que se lleva con mucho rigor en todas las mancomunidades, porque, lógicamente, las personas que trabajan en las entidades son las caras visibles de una mancomunidad. Y eso, vamos, en todas las mancomunidades es fundamental. Nunca se pueden mezclar los residuos porque luego van a plantas y se aprovechan. Bueno, y además que lo que estamos comentando también, ¿no? Que sería absurdo que todos hiciéramos un esfuerzo y que se les esté pidiendo o se nos esté pidiendo a los ciudadanos un esfuerzo para que luego se mezcle. Quiero decir, no tendría ningún sentido. Bueno, pues rutas diferenciadas y la basura no se junta ni en el camión, no se mezcla ni en el camión, ni cuando llega a destino, básicamente porque luego, según el tipo de basura, va a un reciclador o a otro. Incluso ya vimos en la planta de envases de Moratiel que se separan hasta 9 tipos de envases, con lo cual, bueno, ya no es separar el envase, es que después se separa el envase del envase. Esto ya es rizar el rizo. Hablando de plantas y de trabajadores, que tú les mandabas un abrazo, y es cierto que hace una labor increíble, y que tiene también lo suyo, aunque a veces no lo reconozcamos suficientemente. Reciclar quita puestos de trabajo. Esta es, bueno, como el mantra, ¿no?, de los que no quieren reciclar. Este es el que más se oye, sin ningún tipo de duda. Claro, es que fíjate tú, es que si no reciclo, encima creo puestos de trabajo. O sea, no solamente me quito el cargo de conciencia de no reciclar, sino que además soy bueno.
Esto yo, vamos, me gustaría que las personas que nos estén viendo lo tengan muy claro. Precisamente en esta mancomunidad en la que estamos ahora mismo está una de las plantas más importantes a nivel de Europa, más importantes en separación de envases. Contra más separo yo en casa, más puestos de trabajo creo. Es que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si la basura está mezclada, no se puede aprovechar y no tiene otro destino que el vertedero. Imagínense, un vertedero es un camión que descarga, una pala que lo entierra y le echa tierra encima, luego hay que sacar el metano, los líquidos. Es decir, una persona, todo lo que le quieras traer, todas las toneladas. Sin embargo, si estamos separando, aparte de otras ventajas, lo que estamos haciendo es que cada vez separamos más, cada vez necesitamos más personas para luego, en estas plantas de separación, como muy bien ha dicho antes, hay separación de hasta 9 tipos de envases. En alguna manera se hace de manera mecánica, pero muchas veces se hace manual. A más residuos separados, más personas trabajando, pero además sin ningún género de duda. Yo creo que todo el mundo me entiende. Si yo revuelvo todo, no puedo aprovechar nada, no tiene otro destino más que el vertedero. Y no solamente no genero puestos de trabajo, quito puestos de trabajo si no separo, aparte de otras razones ambientales, sino que encima eso está penalizado con 20 euros tonelada cada vez que se entierra para vuestra mancomunidad. Que al final lo pagamos todos. Que al final lo pagamos todos. Bueno, más temas, seguimos. Hablando del vertedero. Los camiones recojan lo que recojan, todos terminan o en el vertedero, o no es el caso de Navarra, pero sí de otras comunidades, en la incineradora. Sí. Esto yo creo que casi lo hemos contestado, ¿no, Óscar? Sí, perfecto, pero bueno, sí que quiero decir que hay una directiva europea que prohíbe enterrar, llevar a vertedero, como han comentado, el residuo, cualquiera de ellos, sin un previo tratamiento. Es decir, yo no puedo coger en la calle y llevar directamente a enterrar. Eso está prohibido y penalizado. Y de hecho la Comunidad Europea mete unas multas bastante importantes por ello, con lo cual eso no se puede hacer, pero es que encima la realidad de todos los pueblos que nos estáis viendo es que aquí se recoge todo separado, el cartón por un lado, el envase por el otro, la materia orgánica va a producir compost o energía, y lo que sí, en los envases lógicamente aquí mismo los separáis y luego son materiales para aprovechar, y lo único que parte de lo que se recoge puede ir a vertedero es la fracción resto. Es decir, contra menos fracción resto que generamos, que también lleva un tratamiento previo, o sea, la fracción resto no va directamente a enterrar. Se separa aquello que está y lo que se pueda separar aquello que está mal colocado, y lo demás sí acaba enterrado, con lo cual fracción resto cuanto menos mejor, porque todas las demás se aprovechan y ningún camión va directamente a vertedero en estas mancomunidades consorciales. Dices, nada va directamente a vertedero, se intenta aprovechar, pero lógicamente no todo lo que es otra de las cosas también que escuchamos por ahí, no todo lo que se deposita en los contenedores puede reciclarse. Sobre todo cuando no están en su contenedor correspondiente, me refiero. Correcto. Si está en el contenedor correspondiente, excepto fracción resto, sí. Pero si no está en el contenedor correspondiente, no todo lo que depositamos se puede reciclar. Efectivamente, es decir, cuando mezclamos la basura ya inutilizamos el aprovechamiento de un porcentaje elevadísimo de los residuos que echamos. Lo que se aprovecha muy bien, que sepan que el vidrio, que normalmente con el vidrio no suele haber problema, el vidrio cada vez que echemos una botella de vidrio, millones y millones de veces se va a poder hacer otra botella. Lo mismo, no en tanta posibilidad como con el vidrio, pero lo mismo con todos los envases, con las latas de refrescos, con las metálicas, con la materia orgánica, que es la madre de todas las aprovechadas, que digo yo para aprovechar, porque encima la materia orgánica nos ayuda a mitigar un poco el cambio climático. Eso es una responsabilidad personal y no quejarnos tanto ahora que estamos precisamente en una época de sufrir de una manera devastadora el cambio climático. O sea, es fundamental. O sea, lo que es complicado de separar es una vez mezclado, como muy bien me comentan. ¿Los productos reciclados tienen menos calidad? No, yo, vamos, eso, fíjate, a ver, es que ya voy a darle un poco la vuelta a la pregunta, si me permitís. Es que no vamos a tener materiales para hacer productos nuevos, es decir,
Lo voy a decir un poco así visualmente. Yo, para hacer una lata de atún, tengo que ir a la tierra, tengo que excavar, tengo que sacar un mineral, tengo que llevarlo a la tierra, tengo que procesarlo, de ahí sacar el hierro y hacer la lata de atún. Ya si hablamos de un envase plástico, de cualquier botella de agua, tengo que ir a la tierra, tengo que coger petróleo y el mismo proceso. Y así con todos los materiales. Ya no es cuestión de calidades ni de costes, o sea que además hoy en día es mucho más barato lo reciclado y la misma calidad, sino que no va a haber materiales en el futuro para poder, porque estamos esquilmando la tierra de tal manera que antes, yo quiero que le den unos segundos a la reflexión. Antes a las personas que decían o decíamos esto, casi nos llamaban hasta, permitirme la expresión, hasta hippies. Hoy todo el mundo entendéis, todo el mundo entiende que esto, la tierra no es para siempre, que ya somos 8.000 millones. Es fundamental que cojamos y separemos bien los residuos, lo echemos al contenedor correspondiente, que les aseguro que todo se aprovecha, y hagamos materiales con esos mismos productos, porque si no esto no tiene futuro. No hay materias primas, es decir, la primera materia que extraemos de la tierra, para que esto, in seculam seculorum, pueda darnos materiales para hacer más productos. Eso es imposible. La pregunta del millón, ¿el reciclaje es un negocio? Bueno, es un negocio. A ver, para la administración es una obligación, para la ciudadanía también. ¿Es un negocio? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque además también al hilo de la pregunta de si es más barato o más caro, si realmente pudiéramos meter el coste de lo que estamos haciéndole a la tierra, de arrancar árboles, de sacar petróleo, de sacar materias primas, y lo incorporáramos al producto, el coste sería una locura. ¿Es negocio? No lo planteamos como negocio. ¿Es que ahora le llaman nicho de mercado y de trabajo? Sí, sin duda. Ahora lo verde, para que me entienda un poco todo el mundo, un poco lo sostenible, bueno, pues hay empresas que ven que se tienen que poner las pilas y que si incluso ayudando al planeta pueden ir por un lado más sostenible, bueno, pues es negocio, y efectivamente es negocio. Antes, bueno, es que aquí seguramente si hay personas de edad escuchándonos, antes se recogía con burro, luego con un carro, la basura, se enterraba en los pueblos, eso ya se acabó por suerte, o sea, hemos avanzado un montón. Antes, con una persona con el burrico y un sitio donde poder enterrar mejor o peor la basura nos valía. En ese sentido se ha transformado tanto el mundo de los residuos que se puede convertir en negocio yo diría negocio y en oportunidad y en puestos de trabajo. Quiero decir que bienvenido, ¿no? Que sepamos también de no herir tanto a la madre tierra, hacer un negocio o una oportunidad de mercado. Bueno, luego también lo que está claro, Óscar, y yo creo que tampoco hay por qué ocultarlo, que hay empresas recicladoras que son empresas privadas, que viven de reciclar, pero ellos pagan por ese producto. O sea, que a ver, un negocio puede serlo, pero cuando una empresa, por ejemplo, se lleva el vidrio de una mancomunidad, no se lo lleva gratis, paga por ese vidrio. Cuando se llevan el envase, pagan por ese envase. Cuando se llevan el cartón y el papel, pagan por ese papel y ese cartón, quiero decir. Sí, así está claro, como hay empresas que hacen automóviles o como hay empresas sí que hay empresas que viven del reciclaje, eso no hay que negarlo. Entonces, porque es obvio. Claro, es que en el sentido de que yo lo que quería unir también es que nuestro esfuerzo en la separación no solo ayuda al planeta, sino que también genera más puestos de trabajo y en ese sentido también genera negocio de estas empresas que comentas o de empresas públicas o de la administración. Claro, también. Bueno, esto yo creo que no tiene nada malo. No, al revés. ¿El reciclaje es un negocio? Sí, puede serlo, luego ese dinero de las empresas recicladoras ya nos han explicado diferentes personas que han pasado por estos programas que redundan en beneficio de las propias mancomunidades, con lo cual redundan en beneficio de que los vecinos tengan que pagar menos tasa de basura, que también es importante. Porque como ya seguramente habrían comentado, contra más, por ejemplo, envase es capaz de recuperar una mancomunidad, esa empresa que se dedica a captarlo y a procesarlo tiene que devolver a las mancomunidades en dinero
por calidad y por cantidad, o sea que también redunda en beneficio de la población. Óscar, hablando de devolver, el sistema de devolución y retorno, que también es algo como muy socorrido para las personas que yo, bueno, he estado echando un vistacillo, ¿no?, por internet, y una de las cosas que reclama mucho la gente es este sistema de devolución y retorno, ¿no?, que no es ni más ni menos que lo que se ve en muchos países o en algunos países, que yo voy con mi botella y así como antes la botella de la gaseosa, que la hacíamos así, y la llevábamos a la tienda y nos devolvían unos céntimos, la pitusa o la revoltosa o la que sea, la llevábamos a la tienda y nos devolvían unos céntimos por el casco, ¿no? Ahora hay unas máquinas también en algunos países que tú metes el envase y te devuelven X céntimos. Eso es lo que se llama sistema de devolución y retorno. De nuevo vuelve a estar en auge, ¿no? A ver, las personas que van o que buscan estas excusas o que no creen en el reciclaje, lo ponen siempre encima de la mesa. ¿Por qué no se me tiene que devolver el dinero en este tipo de sistema? Pero es que además también el gobierno está poniéndolo de nuevo encima de la mesa como una posibilidad a tener en cuenta. ¿Qué opinas de esto? Hombre, de hecho, la ley de residuos... el Real Decreto que se va a aprobar a final de año. Y la ley de residuos ya en Navarra ya contemplaba el hacer experiencias del sistema que por sus iniciales se llama SDDR, Sistema de Devolución, Depósito y Retorno, que es el que comentamos. Se han hecho experiencias en Navarra desde la Oficina de Prevención, en la zona de Baztán, en la zona de Valdizarbe, en la Mancomunidad de la comarca de Pamplona también se pusieron unas macromáquinas para que las personas echarían el envase. Yo sí que creo en ese sistema, de hecho yo soy de esas personas que iba con la botella de gaseosa en este caso, o bueno, o con una botella de vino y dejabas pues para nuestros abuelos y cogías la botella y te llevabas una llena. Yo sí que creo, porque además eso evita un montón de envase, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer, el tema de la prevención. Yo lo uniría más de experiencias que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en países europeos como Alemania o en algunas zonas de Francia, que esas máquinas están unidas a un comercio local. Es decir, que en ese comercio yo voy, dejo y lo puedo y lo que consigo puedo gastarlo en el comercio, ¿no? Entonces es apoyar, generar menos residuo, que no haya tanto residuo en el mercado de envase y que apoyes el comercio local. Ha habido experiencias en Navarra, ¿no?, de poner una máquina donde pues puedas también ayudar con entradas al cine o con otro tipo de descuentos, que incluso para que se sepa, la picardía era que se iba a estos establecimientos, que todo es muy barato, y se compraban, que ahora ya están prohibidos, 100 vasos de plástico de usar y tirar, y se metían en la máquina. O sea, es decir, todo tiene un poco que tenemos que ver un poco qué riesgos tiene, pero como sistema es un sistema a explorar, es un sistema que evita envases y es un sistema que puede redundar. Bueno, yo hago el esfuerzo, lo traigo, pero es que no yo, si lo encuentra alguien en la calle, lo lleva, lo trae y se lleva un descuento, por ejemplo, en la tienda del barrio. Ese tipo de descuentos a mí me parecen interesantes. ¿Pero de forma generalizada o como experiencias puntuales? Yo creo que ahora en Navarra estamos claramente de hacer experiencias. Lo digo porque, claro, aquí también nos podríamos encontrar con un problema. Si el fabricante de ese envase paga una cantidad mínima, minimísima, para que ese envase se trate y se gestione, después ahí rompemos un poco la cadena, ¿no? Yo es que creo que de forma generalizada habría que hacer, ya de forma generalizada, yo creo que ahora estamos en un episodio de hacer un poco experiencias, a ver cómo funcionan. Yo, por ejemplo, para que me entienda todo el mundo, haría de forma generalizada con el vidrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las botellas de licor, de vino, de agua, con el vidrio, que repito, es un material que continuamente se puede recuperar, bastaría con unificar la botella para que todo el mundo lleves agua, lleves vino, lleves cualquier material, cualquier bebida, dejes la botella y te la den llena. Y eso tendría que ir unido a las bodegas, que todo el mundo unificaría, a las marcas, que ahí es igual donde nos encontramos el problema, porque las marcas lo que quieren es precisamente destacar, ¿no?, destacar por el diseño de la botella, etcétera, etcétera. Pero yo con el vidrio creo que sería una apuesta general
Es decir, por no empezar ahora con todos los envases que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Pero el vidrio yo creo que sería una apuesta importante, interesante y que luego marcaría tendencia. Pero ahora mismo no estamos, en mi opinión, en hacerlo masivo mañana a la sociedad, porque también a la sociedad hay que educarla. Ya no son los tiempos de los que hemos estado hablando al principio de esta conversación, pero sí que tenemos ocasión de hacer, por ejemplo, con el vidrio, yo lo digo claramente, sí. Bueno, pues mitos explicados, no sé si convencidos, pero bueno, por lo menos explicados sobre lo que normalmente, ¿no?, se habla en torno a mitos, a falsos mitos, a falsas historias, según se defiende desde mancomunidades y los técnicos y las personas que defendéis el tema de la sostenibilidad, de la economía circular. Y bueno, que además no solamente estamos hablando de Navarra, porque ya estamos viendo que aquí el que está tirando del carro sobre todo es Europa, y nos da cada colleja. Bien gordas, bien gordas. Y al hilo de lo que estamos comentando me vais a permitir que una de las cosas que nos viene mucho, yo ya pago impuestos, y como pago impuestos ya vale todo, yo pago impuestos que se paren ellos. Hombre, yo pago impuestos, pero también tengo que cumplir unas normas de circulación, de civismo. Pagar impuestos no quiere decir que pueda hacer lo que me dé la gana. Pago impuestos para tener unos servicios públicos, no para hacer lo que me dé la gana. Así que eso tampoco vale, ¿eh? Os lo digo con todo el cariño, pero en definitiva todos estos mitos es sobre todo de aquellas personas, casi en un 98%, que no han dado en el paso de separar en su casa, y que yo os pido con todo el cariño de que lo hagáis, pero ya no solo por el mito, por el no mito. Hay que quitarse la pereza porque el planeta lo merece, y sobre todo niños y niñas que les debemos un futuro lo merecen. Hagamos el esfuerzo que ganamos todos y todas. Bueno, no hay más que ver las situaciones que nos estamos encontrando, ¿no? Tornados en Teruel, ciclones, bueno, en fin, cosas que nunca se habían visto en determinadas comunidades autónomas. De repente tenemos 45 grados a principios de junio, de repente cae una granizada, en fin, cosas que muy normales no son. O sea que si alguien no cree en el cambio climático, que por favor a mí me expliquen qué está pasando. O cómo se llama esto que está pasando, porque desde luego lo que está claro es que algo estamos haciendo mal y algo está ocurriendo en la naturaleza, ¿no? Yo creo que has dado en la clave, además, porque el cambio climático, yo recuerdo, y vamos a echar un poco la vista atrás, hace nada más que 8 o 10 años había un montón de personas que decían que el cambio climático era un cuento, y bueno, yo recuerdo hasta un presidente de por lo menos una de las mayores potencias del planeta, decía que el cambio climático, esto lo hemos oído. Muchas de las personas también que no se quieren o no asustar o comprometer, dicen que el cambio climático no existe. Bueno, pues yo, que ahora no hay ninguna duda por lo que bien que has explicado de qué catástrofes estamos a vivir, yo diría, sobre todo la materia orgánica, es lo que podemos hacer en el día a día para intentar paliar el cambio climático, porque ya sabemos que estos son cambios muy drásticos y muy generales. Separar la materia orgánica ayuda a frenar el cambio climático, porque si le echas mezclada acaba en un vertedero y lo que hace es generar metano, y el metano es el primer gas causante del efecto invernadero. Así que es una cuestión de hábito, es muy fácil. La materia orgánica, todo el mundo sabemos lo que es, desde el hueso de pollo hasta los restos de manzana, los espaguetis y la verdura y la hierba. Ánimo, que el cambio climático, por desgracia, ese sí que no lo discute nadie. De aquí a 4 años o 10, estos mitos que hoy estamos intentando aclarar, no los va a discutir nadie, porque está más claro que el agua. No nos va a quedar otra. No Óscar Rubio, responsable de la Oficina de Prevención y Economía Circular del Consorcio de Residuos de Navarra. Muchísimas gracias, un placer. El placer es mío y hasta cuando queráis.